nombre es Paola Aliaga, soy trabajador público, 17 años en SUNAT, hago labor sindical hace 8 años y estoy aquí no solo en realidad estoy aquí porque quiero presentarle mis propuestas que pienso llevar al Congreso de ser elegida este 10 de abril. Y mis propuestas versan sobre una agenda sindical que venimos trabajando no solo desde mi sindicato, sino creo que es una plataforma que tenemos abanderados todos los sindicatos del sector público y que es común y que Marixa en algunas partes la ha reseñado. Quiero empezar señalando primero que este gobierno y bueno, el anterior de Toledo y Alan García promovieron una reforma en el marco del servicio civil. Esta reforma, en lugar de empezar por mejorar la infraestructura de las entidades públicas donde atendemos a los ciudadanos, en lugar de implementar nuevas tecnologías y protocolos y procedimientos, empezó por el lado más débil, que fueron sus trabajadores. Esta reforma lo que ha pretendido no solamente es cambiar la relación laboral y las condiciones de empleo y condiciones de trabajo para con nosotros, sino también desconoció aquellos derechos laborales que habían sido adquiridos y los habíamos conquistado en la lucha desde hace muchos años. Esta reforma plantea la supresión de puestos de trabajo, no solamente por causas vinculadas a la tecnología, sino también por decisiones políticas de los gobiernos. Ya lo hemos pasado con el PRONA, cuando se desactivó este programa y salieron cerca de 500 trabajadores a la calle, pudiendo estos ser asimilados al Caliwarma, que era un programa que tenía algunas funciones de este que había sido desactivado. También hay que señalar de que en el marco de esta reforma del servicio civil se desconocieron derechos adquiridos como la asignación familiar, se desconoció la licencia por adopción para las mujeres, se desconoció también las licencias con goce de haber en el caso de que tuviéramos familiares enfermos, en donde todo el mundo sabe que las personas que acuden a este auxilio generalmente son mujeres trabajadoras. Esta reforma tampoco nos reconoce el pago de trabajo en sobretiempo y mucho menos una compensación horaria por estas jornadas en exceso que realizamos los trabajadores públicos. También hay que reconocer que hay un gran trabajo que hacer aún por la formalización de los más de 250.000 trabajadores CAS, los cuales muchos son jóvenes. Sin dejar de lado en el caso de trabajadoras CAS, que son mujeres gestantes que son despedidas apenas se notifica el estado de gestación. Es importante también señalar que este gobierno impulsó la ley Pulpín, una ley que fue derrotada por los jóvenes en las calles y que buscaba darles empleo precario, muchas veces siendo reclutados en las entidades públicas para hacer prácticas y otras modalidades formativas en los cuales no se les reconoce ningún beneficio. Hay que reconocer que el Estado es el que tiene la mano de obra más barata y sin derechos. Vamos dentro de ese marco que no solamente violenta nuestros derechos como individuos, también tenemos el aspecto colectivo, ¿no? En esta reforma que concretó este gobierno, nos quitaron nuestro derecho a la negociación colectiva, que ya resultaba difícil por las trabas que teníamos cerca de 20 años en la ley de presupuesto. Hace un tiempo, el año pasado, todo el mundo reconoce que el Tribunal Constitucional levantó esta restricción, y esta restricción fue iniciativa de las organizaciones sindicales. Fui secretaria de Defensa cuando propusimos esa demanda en el Tribunal Constitucional, de manera articulada con otros sindicatos, tanto en Arequipa como en Lima, y esperando arduamente el vencimiento de los plazos de estos operadores de justicia para que por fin se reconociera esta restricción, la cual vetaba nuestro derecho a la negociación económica. Quiero también señalar que el tema del agua es un tema importante, es un derecho humano. Es un derecho humano en el cual ratifico mi compromiso de defensa, a pesar de que ya existe la ley que privatiza Sedapal, pero es importante cautelar este derecho. Respecto a los temas de los tratados del TPP y del TISA, en realidad hay espacios de diálogo en el Ministerio de Comercio en donde participa la sociedad civil, pero es una participación invisible porque es post las negociaciones y la información que se nos brinda es simplemente
una nota informativa que sale colgada en un portal o en un diario, ¿no? Es importante señalar que no está presente la sociedad civil de manera orgánica en la lucha de los TPPs, del TISA, y que es necesario visibilizar este hecho, ¿no? Estamos en contra de lo que sea las negociaciones oscuras, la falta de información, la negociación de nuestros recursos naturales sin protección para el Estado, donde hay capítulos Estado inversor débiles, en donde se privilegia la inversión del extranjero al cuidado de nuestros recursos naturales. Lamentablemente el hecho que contengan capítulos laborales es innegable, porque al parecer esta es la tendencia mundial en los tratados, pero hay que velar porque estos sean fuertes y garanticen procedimientos expeditivos para la reivindicación de los derechos laborales. Ya hay dos experiencias, una experiencia en la cual se obtuvo como resultado de una denuncia internacional la ley del arbitraje potestativo, esta norma que nos permite negociar y dar solución pacífica a nuestros pliegos de reclamo, pero aún falta más, falta que el Estado se comprometa a asumir los resultados de los pactos colectivos en los cuales hay negociación en materia económica. Hace poco ha salido un primer informe en el marco de la segunda denuncia contra el tratado del TLC con Estados Unidos, en el cual se advierte violaciones respecto a los derechos laborales del sector textil y agro. Esta denuncia está en proceso y creemos que es necesario fortalecer el movimiento sindical que viene afrontando este proceso internacional y hacer visible lo que el Estado quiere ocultar, enviando operativos inmediatos apenas llegan las misiones de Estados Unidos para ocultar la deficiencia en el servicio de inspectivo, así como ocultar o menguar las vulneraciones propias de esta norma. ¿Qué propuestas traigo en el marco del anterior que he señalado? Para nosotros es importante luchar por una derogatoria de la Ley de Servicio Civil, paralizar su implementación, pero esto forma parte de la decisión política que tome el nuevo gobierno. Pese a ello, vamos a promover modificaciones sustantivas a los artículos que vejan nuestros derechos individuales y colectivos en materia del trabajo. Es necesario que el Estado asuma un compromiso de dotar de infraestructura y tecnologías a todas nuestras entidades públicas a efectos de que se preste un servicio real al ciudadano. No es posible que se cargue el hecho de un mal servicio al trabajador cuando en los locales en donde atendemos, escuelas, Poder Judicial están tuburizados y no tienen ni materiales para realizar el trabajo. Es importante luchar por el reconocimiento de nuestro derecho a la negociación colectiva, promoviendo una ley donde no solamente se regule el protocolo, sino también cómo va a pagar el Estado los resultados de este proceso de negociación. De nada nos va a servir tener una ley muy bonita si el Estado no paga. También es importante en este extremo recalcar la participación de las mujeres en igualdad en las comisiones negociadoras y de los jóvenes. No podemos negociar sin tener la visión de los jóvenes ni de las mujeres. Es importante promover políticas públicas para los jóvenes, reconociendo sus derechos plenos, dado que la fuerza del trabajo de un joven es igual a la de un adulto. Y en muchos casos la juventud promueve nuevos procedimientos, promueve iniciativas distintas a las personas que ya tienen muchos años trabajando. En este tiempo que he venido caminando, especialmente en los conos, se me han acercado mujeres gestantes las cuales no pueden trabajar porque los empleadores simplemente no las quieren. En este extremo es necesario garantizar que las mujeres gestantes tengan trabajo y garantizar también, como lo señaló Marisa, el tema de las guarderías para que éstas puedan trabajar tranquilas. Probablemente dar trabajo a una mujer gestante es complicado, pero creemos que a través de beneficios tributarios podemos incentivar que ellas sean empleables. El tema de la SUNAFIL es un tema que nos debe preocupar a todos. Tenemos cerca de 400 inspectores de trabajo a nivel nacional, con 5 intendencias regionales a nivel nacional. Lamentablemente estas intendencias regionales muchas veces están puestas en lugares donde aún el Estado no llega, y tener un inspector no nos sirve de nada, como es en el caso del Oriente, en el caso de Loreto, ¿no? Es importante señalar que el Estado no ha querido implementar la SUNAFIL
no solamente no le ha otorgado recursos, sino que las pocas intendencias donde las ha instalado, las ha hecho en zonas donde no hay conflicto con los trabajadores. No es posible que no tengamos una SUNAFIL, por ejemplo, donde hay centros mineros, donde se terceriza el servicio, donde en Ica, donde el agro, hay un servicio esclavo en el tema agrario. Entonces es necesario focalizar dónde queremos empezar la implementación, que debe ser progresiva, pero debe tener un plazo para que en las 25 regiones de este país tengamos una superintendencia laboral. También es importante señalar que hay que promover a los inspectores auxiliares, que son aquellos que tienen menores competencias que un inspector laboral, y finalmente establecer protocolos para que seamos fiscalizables todos sean los públicos, en todos sus regímenes. Hay que recordar que la 276 y los CAS no tienen derecho a la inspección y eso tiene que reivindicarse. Todos tenemos que ser fiscalizables para que el Estado responda como un empleador cualquiera frente a la vulneración de los derechos de sus trabajadores. Finalmente, la formalización de los CAS es un tema importante para nosotros. Son cerca de 250.000 trabajadores y requiere un sinceramiento dentro de las entidades públicas de la cantidad de personal que éstas requieran. Empecemos sincerando los CAP, luego las partidas de asignación de presupuesto para estas y finalmente convocarlos a un concurso interno para que estos sean promovidos y formen parte del cuerpo de los trabajadores del Estado. Hay que recordar también que solamente se puede ingresar al Estado con un concurso público, por ello es que se requiere concursos exclusivos para ellos, respetando sus plazas y su experiencia. Finalmente, igual trabajo, igual remuneración y recomponer el precedente Huatuco en el extremo legislativo son importantes. Son grandes retos en los cuales hay que avanzar, pero no solamente avanzar en un texto, sino también en el presupuesto que hay que dotar a las entidades públicas para que puedan asumir estos grandes pasivos y esta deuda social que tiene el Estado con sus trabajadores. El normamiento del personal contratado, que tiene más de 3 años laborando y que cumple los requisitos, en los cuales algunas entidades públicas, especialmente los ministerios, no quieren nombrarlos. Es necesario visibilizar cuántos trabajadores precarios tiene el Estado para luego iniciar un proceso de sinceramiento y su paso definitivo al cuerpo de trabajadores del Estado. Quiero terminar señalando mi compromiso como dirigente sindical y en este proceso, más allá del 10 de abril, seguiré activa en mi sindicato y bueno, esperar sus comentarios sobre mis propuestas o mayor claridad sobre algunas. Muchas gracias.